En el nuevo Código Procesal Penal, la idea es que los jueces ya no abran instrucción, sino que los jueces de frente lo que hagan es decidir la promoción de la acción penal, y para tener el primer contacto con los jueces, la comunicación ya no va a ser por escrito, sino a partir de ahí va a surgir lo que se llama un modelo acusatorio adversarial o con rasgos adversariales, donde este fiscal lo que va a hacer es, luego de decidir la promoción de la acción penal, o como el código lo llama, formalizar la investigación preparatoria, es tener al frente al abogado del imputado, y en el medio va a estar el juez. Ya luego vamos a discutir qué clase de juez queremos en el nuevo Código Procesal Penal. Si queremos un juez que sea activo o queremos un juez que sea pasivo. Hay una fuerte discusión en estos temas. O sea, si queremos un juez que sea un tercer imparcial, que sea como un árbitro, a eso apunto yo, o como muchos quieren, que sea un juez muy activo, como hoy día. Más que juez, parecería un fiscal, no solamente en niveles de instrucción, sino también en niveles de juicio oral. Si no, recordemos que es lo que dice el código vigente, el código de 1940, cuando establece que los interrogatorios a agraviados, testigos y peritos los inician los vocales, específicamente el director de debate y después los otros. Cuando la idea es que el fiscal es el que ha hecho la acusación, que el fiscal tendría que probar su acusación, pero si los tres jueces superiores empiezan a examinar a todas las partes, cuando le toca al fiscal ya no tiene de qué interrogar. Entonces la idea es que, por eso tenemos que pensar, para mí, repito, el nuevo Código Procesal Penal, ya que se trate de un modelo adversarial donde las partes sean las que produzcan sus pruebas, interroguen a sus testigos y el juez sea como un tercero, me parece a mí que eso es lo que más garantiza que haya igualdad de armas, eso es lo que más garantiza que haya un proceso penal, que sea un juego limpio, que sea con reglas claras, y que hoy día eso no viene ocurriendo, porque por la misma estructura legal que tenemos en el Código, el 40, y además de eso, por la cultura inquisitiva que todos tenemos. O sea, los modos y hábitos de operar de todos que hacen que se busque restringir o en algunos casos eliminar derechos para que no haya impunidad, para lograr de todas maneras la responsabilidad del imputado, y de eso tenemos una pésima experiencia de lo que ocurrió en la década anterior, del 92 al 2000, con cualquier cantidad de decretos leyes y decretos legislativos que todos ustedes conocen, para terrorismo, para delitos agravados, donde se fortaleció este tema de la cultura inquisitiva. Por lo tanto, estamos ya que el primer encuentro que va a tener el fiscal versus el abogado del imputado ante el juez va a ser para decidir la medida de coerción personal que corresponda. Porque la idea en el nuevo código es que de oficio los jueces ya no van a dictar medidas de coerción personal ni real, sino son rogadas. Son las partes las que se van a encargar de solicitarlas, son las partes las que se van a encargar de motivar por qué razón esto tiene que ser así, y por lo tanto la idea es que el juez espere esta motivación para que decida la medida de coerción personal que corresponda. O sea, el juez está prohibido de dictar medidas de detención o cualquier otra coerción personal o coerción real si es que la parte no motiva como corresponde para que esto sea así. Lo peor que puede pasar es que el juez, si no hay una buena motivación, dicte una comparecencia simple a una persona imputada. ¿Por qué? Porque en el nuevo código el juez ya no abre instrucción. Se supone que los fiscales, como tienen el monopolio del ejercicio de la acción penal, son los que deciden si la promueven o no. Y así como esta audiencia, que va a ser oral, que va a garantizar que haya inmediación, que haya contradicción, que haya publicidad, vamos a encontrar por lo menos 80 audiencias en todo el proceso penal, si es que se da desde este momento la vista inicial, la etapa intermedia, hasta los recursos de apelación y casación. La pregunta sería que cuando hablamos de juicio oral, esta oralidad no la debemos referir solo a la etapa de juicio oral, sino la oralidad va a ser transversal a todo el proceso. Y la pregunta es, ¿estamos preparados a operar a través de la oralidad si todos estamos acostumbrados a trabajar de manera escrita? Ya les decía, el fiscal en el 90% de casos toma conocimiento de los hechos a través del papel, del contenido de la investigación preliminar hecha por la policía, del contenido de la denuncia del fiscal. El juez igual. ¿Y nosotros cómo tomamos conocimiento de los hechos? Nosotros, ¿cómo es que nos comunicamos directamente con el juez? O con la policía, o con la fiscalía, también a través del papel. Podrían ocurrir cosas increíbles también que desmerecerían la calidad de la defensa. Por ejemplo, que yo sea el dueño de un estudio, que yo tenga buenos recursos en mi estudio,
y por lo tanto que seleccione a los mejores estudiantes de las mejores universidades, conoce mucho a la gente de nuestra universidad porque son procesalistas, y así escojamos estudiantes de muchas universidades y le encarguemos a ellos hacer un documento escrito. Nos llega un buen cliente al estudio y digamos, este cliente merece la mejor atención, por lo tanto hagámosle un trabajo de 40 hojas, un trabajo de 50 hojas, tú eres experto en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tú de la Corte Suprema, y tú eres un experto en redacción. Entre los cuatro hagamos un documento, lo recaudémoslo con toda clase de información y presentémoslo al juez. Trabajamos un mes, o sea, yo dirijo el estudio, mis ayudantes trabajan un mes, finalmente me elaboran ese gran documento con cualquier cantidad de doctrina, jurisprudencia nacional, internacional, pero yo soy el dueño del estudio y por lo tanto yo firmo el escrito. ¿Qué es lo que el juez puede pensar? Que yo soy el abogado más capaz que puede haber en Lima porque estoy presentando un documento increíblemente motivado, fundamentado, con cualquier cantidad de recaudos. Entonces hay un primer fraude al cliente. Como no hay publicidad en la forma como está operando este abogado, eso es lo que puede ocurrir. Pero el sistema judicial que es escrito, ¿cuál es la respuesta que le da a este voluminoso documento, a este documento que ha tomado 40 días para elaborar, o 2 meses para elaborar? ¿Cuál es la respuesta judicial que se da a esta comunicación escrita? Bueno, en primer lugar, el juez está cargado de asuntos, el juez está haciendo su diligencia, está proyectando las sentencias, el secretario más o menos también va por ahí, el técnico también, y bueno, si los estudiantes de Derecho no tienen ningún trabajo para esa noche, probablemente ellos hagan los proveídos. Esa respuesta judicial va a significar, después de 40 días de trabajo, que sea un téngase presente o un agréguese a los autos y que el juez firme en un despacho de 100, 150 expedientes y por lo tanto esa es la respuesta que hay a este problema de que el mismo abogado no fue el que se encargó de hacer el documento ni tampoco el mismo juez se va a encargar de examinar esas 40 hojas ni leer toda la doctrina, si simplemente le va a poner un par de palabras, téngase presente y si no le gusta agréguese a los autos o téngase en cuenta en su oportunidad. ¿Por qué? Es que esa es la forma como venimos operando hoy día. ¿Por qué? Porque la comunicación escrita permite que no haya inmediación, que no haya la posibilidad de contradicción, que no haya publicidad y por lo tanto esa es la forma, por la sobrecarga procesal que hay y por la manera como venimos operando, como se viene actuando hoy día. Bueno, en los Estados Unidos de Norteamérica la idea es que el juez desde el comienzo, cuando le presenta el caso al fiscal, y tenga al otro lado al abogado del imputado, haya la posibilidad que no se base solamente ese juez para decidir si ese caso va a continuar en la información oral que le va a dar el fiscal o que le va a dar el abogado del imputado, sino que ellos interroguen a las personas que han visto los hechos, al imputado, a la víctima, a los testigos. Nuestro nuevo Código Procesal Penal no hace un cambio tan radical de pasar del sistema escrito, del papel, a la oralidad, porque se considera que es traumático y por lo tanto lo que se hace en el nuevo Código Procesal Penal es exigirle al fiscal y al abogado del imputado que han tenido contacto con sus clientes, con sus testigos, que ellos de manera oral le comuniquen al juez de su pretensión para que se decida la detención o comparecencia. Pero en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se habla de un modelo acusatorio adversarial muy fuerte, pues lo que pasa es que el juez desde el comienzo forma su convicción a partir de los interrogatorios adversariales que van a hacer el fiscal y el abogado del imputado a los que han visto los hechos. Y a partir de la misma fuente el juez va formando su criterio. En nuestro país no se ha apostado todavía por ello, pero sí es un avance de la forma como venimos trabajando a que a partir de ahora el fiscal tenga siempre al frente al abogado del imputado y entre los dos se esfuercen por lograr cada uno su pretensión.